Muy buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que es retransmitido también a través del portal La Abeja, VHTV, Cable Más y 47 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial al cual admiro, al cual sigo también por sus alcances y por su contribución decidida y permanente para luchar por la identidad nacional, por la patria y por los objetivos cívicos que nos representan como nación. Tengo el gusto de presentarles a Luis Enrique Camp. Él es cineasta e investigador histórico. Tiene una maestría en King's College London, tiene 8 documentales históricos y también múltiples premios y reconocimientos. Actualmente es director del podcast Dicho en Perú y también tiene un libro con dicho nombre. Dirige el proyecto cultural Resistimos con Esperanza, que narra una serie de testimonios importantes de quienes sobrevivieron al terrorismo, testimonios impactantes, testimonios que nos llaman a tomar conciencia de lo que fue el terrorismo, pero a la vez nos invita a aprender la historia para no cometer los mismos errores y que nuestra juventud no se deje endulzar por cantos de sirena que puedan llevarnos a la perdición, al desvío cultural de lo que realmente son los objetivos nacionales que nos llevan a un crecimiento, un verdadero desarrollo. Y bueno, también nos habla Luis acerca de un curso de peruanidad sobre la importancia que tiene para dictarse en las universidades respecto a historia, cultura e identidad nacional. Y yo quiero partir desde este punto que es clave y fundamental. La nación que no se educa, no se forma, no puede crecer ni prosperar. Hemos visto cómo es la educación la que es el motor de la historia para que las nuevas generaciones construyan el país de manera sólida, de manera firme, con bases estructurales que tengan unas raíces que nos permitan justamente crecer como debe ser, para que cuando vengan ideologías extranjeras, para que cuando vengan proyectos que pretendan destruir nuestro proyecto país, nuestra nación, sea pues esta juventud la que con las banderas necesarias pueda defender a la nación, para que nos transmitas un poco ese sentir, ese alcance y por qué llegaste a esta conclusión que de ahí se tiene que partir para, al margen de las carreras o especialidades que los jóvenes tengan, esta materia sea una materia importante y un curso obligatorio en su formación académica. Sí, muy bien. Yo he llegado a esa conclusión que es necesario un curso de peruanidad obligatorio en todas las carreras universitarias, educación superior y que haya cursos de introducción también en la educación secundaria. ¿Por Ujú, qué? Y yo pienso un poco para que el público que nos está viendo pueda tener como una referencia más cercana es la propia familia, ¿no? Si ujú, nosotros no conocemos quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, eh, pues entonces tenemos una falta de identidad personal, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero ujú, habitualmente crecemos en una familia y vemos el sacrificio del papá, de la mamá, por sacar adelante a los ujú, hijos, a la familia, la educación, la ujú, salud, la transmisión de la historia y las tradiciones y costumbres por los abuelos. Hay una ujú, formación integral, hay un deseo de proteger esa institución, esa familia que tanto nos ha dado, y cuando el niño, el joven va creciendo, quiere también contribuir con el progreso, el bienestar, la prosperidad de la propia familia. Eso trasladado a una comunidad más grande, que puede ser la ciudad, el país, también tiene esa repercusión. Si nosotros como peruanos desconocemos el sacrificio de las personas que lucharon contra recientemente, en la historia reciente del Perú, contra el terrorismo, si desconocemos a los héroes que defendieron a la patria contra el invasor chileno en la guerra del año 1879, si desconocemos en los movimientos intelectuales,
de la libertad, la independencia de nuestro país. Entonces, no vamos a amar ni defender a nuestro Perú. Toda Ujú, esta historia milenaria, cultural del Perú prehispánico, la etapa virreinal, la etapa republicana, en cada una de esas etapas, los aportes que ha habido, la riqueza cultural, artística, en la literatura, en la pintura, en las danzas, en la historia. Entonces, si no hay un verdadero conocimiento de nuestro mestizaje, todas estas culturas, razas que se han ido fusionando y hay una, como decía Víctor Andrés Belaúnde, esta síntesis viviente, ¿no? Que cada cultura ha ido aportando a lo que es el Perú actual. Entonces, como tú decías, van a venir ideologías extranjeras que van a alienar a la población y vamos a perder esa identidad, que es nuestra riqueza, ese mestizaje, ujú, nuestra riqueza cultural. Entonces, se da mucha preferencia a la técnica, a la ciencia, que está bien, a los idiomas, pero si desconocemos este aspecto espiritual de nuestro país, de nuestra cultura peruana, entonces viene el peligro de que en un futuro pueda ser alienado o tal vez desaparecer. ujú. Como dice el dicho, nadie ama lo que no conoce. Yo quisiera que Luis nos ayudes a entender qué es el peruano, quién es el peruano, cómo se puede definir un peruano, porque tenemos que partir de ahí, tenemos que partir de que cuando estemos en una conversación familiar o vayamos al extranjero, donde quiera que vayamos, sepamos bien quiénes somos, nuestra identidad peruana. ¿Qué es lo que somos, Luis? Bueno, es una pregunta abierta, digamos que las personas pueden tener distintas opiniones. Yo he citado a Víctor Andrés Belaúnde que dice que el Perú es este mestizaje, ¿no? Esta síntesis viviente que está en proceso, ¿no? O sea que cada cultura que ha ido mezclándose, fusionando, va conformando lo que es el Perú actualmente, ¿no? Eh, Ujú. eh, por ejemplo, aquí estamos teniendo una conversación, tú, Mariela Bianchi, ¿no? Un apellido italiano, yo soy Italiano. Luis Enrique Cam, tengo un ancestro chino, pero Ujú. tanto tú como yo nos reconocemos peruanos. Yes. No podemos decir que tú eres más peruana que yo o yo soy más peruano que tú. Somos peruanos. Entonces, Ujú, hay unos elementos que nos unen, ¿no? ujú. Esas culturas que han ido aportando, la historia, Fusionándose, ¿no? Fusionándose. fusionando, la Claro. historia, nuestra historia Ujú, común, nuestros héroes, ujú, nuestra cultura que ha ido avanzando, ha ido mejorando cada vez más desde distintos aspectos del arte. ujú, Es la historia, es nuestro lenguaje, nuestro idioma, que el castellano que nos une en la gran porcentaje de nuestro territorio, es la religión cristiana, ujú, la concepción del mundo judeo-cristiano, que ha habido esa cultura occidental que nosotros nos tenemos como elementos en común, ¿no? ujú, ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que tanto tú como yo, pues disfrutamos de nuestra gastronomía, de ujú, nuestras danzas, de nuestra música, de nuestra literatura. Eso es lo peruano, ¿no? Bueno, tenemos en muchas cosas en común con los países ujú, latinoamericanos, cada uno con unas diferencias, pero que, ujú. mira, nosotros como país, ese territorio tan extenso, con muchas culturas que hay, Y no ten- microclimas, perdón, creo que es uno, microclimas, porque creo que microclimas, el tenemos un territorio. lugar geográfico donde tenemos la mayor cantidad de microclimas, creo, de todo el planeta, tenemos costa, sierra, selva, o sea, no cualquier territorio tiene todo, ¿no? Efectivamente, y mira, tú has tocado el tema del clima, la geografía, el poblador de Tumbes, el poblador de Iquitos, el poblador de Cajamarca, de Lima, de Huancayo, de
Puno, Cusco, Arequipa, Tacna. Mira, ujú, hay tanta diversidad, pero sin embargo todos se sienten peruanos, parte ujú, de esta nación. Y no ujú, hay, como en otros países, movimientos segregacionistas que se quieran separar. En ujú, el Perú no hay ese fenómeno como podemos pensar en Chile con los mapuches, o en la misma ujú, España con Cataluña o el ujú. País Vasco. En el Perú no hay no hay este fenómeno que alguna parte del territorio se quiera separar. Y Ahí, ahí, eso es una ahí riqueza. ahí quizás podemos citar lo que a algunos nos preocupa, la situación que ha habido en Puno, ¿no? Hace un año me parece que un grupo de pobladores que no se sabe si eran peruanos, me parece que eran bolivianos, no permitieron que se hice la bandera. Entonces, como que ahí poner un poco un foco rojo de, supuestamente hay una corriente donde quiere hacer otro estado de todos los aymaras, ¿no? Los que se reconocen como origen aymara y nos quieren secesionar, como que esta gente no se sienta tan peruana y más aymara, entre comillas. Ese tema, ¿cómo podríamos como sociedad abordarlo para superar esas diferencias que han sido promovidas por la izquierda con fines políticos? Bien, eso que tú mencionas tiene una fuerza distinta en Bolivia que en el Perú. Y esto es mucho de la ideología marxista, ¿no? La ideología marxista tiene esta concepción del mundo, ¿no? Una tesis y una antítesis, una confrontación que puede ser por raza, por estatus social, por sexo, por N motivos que ellos buscan siempre la confrontación. Y en el Ujú, caso de la raza, de lo que ellos llaman la nación Aymara, lo han tratado ujú, de aplicar en Bolivia y también en el Perú, pero en el Perú no ha habido esa fuerza como se ve en Bolivia. Y lo que tú me ujú, mencionas es un caso aislado que no tiene mayor relevancia en todo el territorio de Puno. ujú, Y es una tarea permanente de la sociedad peruana de ujú, revalorar nuestros símbolos ujú, patrios, que son elementos que nos unen como nación peruana. ujú. Esa es una tarea siempre permanente. Pendiente. No Ujú. se puede Hay, hay, no nos podemos, como dice, dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Laureles. Es un Sí, trabajo ese es permanente. otro aspecto, es importante ver, porque yo he recogido testimonios de cómo hay en la zona sur del país, hay un cierto resentimiento hacia Lima, ¿no? Hay un sentimiento que ha sido exacerbado por políticos, por profesores, por, ¿no? Una corriente fuerte ahí de izquierda en donde pretenden justamente dividirnos y sentirse como relegado frente a Lima, ¿no? Cuando en realidad sabemos que hace mucho, pues las regiones, el gobierno central deriva a las regiones su presupuesto para que ellos hagan sus obras, todo, pero eso ha quedado mucho en la mente de ciertas personas, por eso es que es difícil que un partido de derecha en el sur acoja o abrace esa corriente, ¿no? Y eso preocupa porque, por ejemplo, ¿no? Yo hace muchos años, no sé, 15 años más o menos, estuve por Moquegua, ¿no? Para citar un ejemplo, y ellos celebraban mucho más 25 de noviembre o noviembre, que es su aniversario, que el día, el 28 de julio, que es el Día de la Patria, ¿no? Entonces, me parece pues que ahí como que falta integración, falta dar mayores argumentos y fortaleza para que todos pues nos sintamos peruanos y no haya esta división. Incluso hay como que celos entre tacneños, arequipeños, moqueguanos, puneños. O sea, eso no se aprecia acá. En Lima, por ejemplo, tú vienes de cualquier parte del país, ya, o sea, eres parte de Perú, no hay tanto, digamos, arraigo en de qué lugar eres. Porque todos acá en Lima somos una mistura de todo, o si no somos nosotros, nuestros padres que han venido de otras partes del país o incluso del mundo, ¿no? Entonces, no lo sentimos con esa arraigo, pero en el sur sí he sentido un poco eso. Entonces, ¿qué tareas crees que podamos
ir ejecutando para superar esas diferencias, porque la izquierda nos quiere divididos, nos quiere desunidos, quiere buscar todas las contradicciones habidas y por haber para a río revuelto generar, pues, ganar en ese caos. Pero nosotros que amamos al Perú necesitamos construir un partido, como tú bien me lo decías antes de la entrevista, un partido unido y tenemos que buscar esas cosas que nos unan. ¿Qué crees que podemos hacer para remediar esto y poder trabajar juntos para construir una nación? Bueno, mira, yo quiero remarcar esto que había yo comentado y también tú lo has comentado de la ideología marxista que busca el enfrentamiento, en este caso, provincia contra capital. Ujú, Y por ejemplo. Y entonces esas diferencias que hay entre Lima y provincia o en la misma ciudad también que hay diferencias, brechas sociales, ellos aprovechan de esa injusticia que puede haber objetiva, pero para exacerbar los sentimientos de rencor, resentimiento. En cambio, lo que Ujú, debemos de hacer los verdaderos patriotas es atacar esas injusticias, esas diferencias para unir, no para ujú, aprovecharnos de esas diferencias, esas brechas, esas injusticias sociales. Entonces, lo que se debe hacer cualquier partido político o gobierno central, regional, es atacar esas brechas y fomentar los elementos que nos unen, porque ujú, todos necesitamos de todos. O sea, ujú, el país prosperará si es que todos sienten esa prosperidad, pero real, no que algunos prosperan y otros no. ujú, Entonces, la generosidad, la magnanimidad, la preocupación sincera por los que menos tienen, tiene que ser real. Porque si ujú, es real, ahí los pobladores verán que esas ideologías de enfrentamiento no llevan a la prosperidad. Y lo ujú, vemos en las regiones donde han ganado los partidos de ideología marxista, cómo ha sido un fracaso su administración. O te y, reto para que tú ujú. me digas una administración regional en el Perú de ideología marxista que haya sido exitosa. O a nivel, La mayoría de los gobernadores regionales han terminado procesados penalmente por mal o manejo de ven, los recursos. O Así, esos vemos, son vemos, resultados, vemos, ¿no? vemos los Ujú, países latinoamericanos llevados por gobiernos de ideología marxista, ¿cómo les va? ¿Son más prósperos? ¿Hay más justicia social? ¿O la pobreza se ha extendido mucho más? ujú, Entonces, yo lo que pienso aquí es que eh, en la forma de gobierno que venga el próximo gobierno, el partido que llegue, que esperemos que sea un partido alejado totalmente de cualquier ideología marxista, es que haya una real acción para eliminar las injusticias sociales, que haya una ujú, verdadera preocupación por la persona humana, que son nuestros compatriotas. No podemos tener esa indiferencia. Y, y es verdad, hay injusticia social, hay unas diferencias muy marcadas que justamente ahí los ideólogos marxistas aprovechan para exacerbar los las sentimientos, contradicciones. las Ujú, contradicciones de los sentimientos claro. más malos que puede tener el ser humano, ¿no? Hay que Ujú, fomentar los elementos que nos unen, ¿sí? ujú, Los elementos que nos unen, pero tiene que haber un bienestar material mínimo para que puedan desarrollarse las virtudes. O sea, no ujú, puede ser que en siglo XXI no haya, que haya poblaciones que no tengan acceso al agua, que no tengan ujú, acceso a una educación y un servicio de salud digno. No puede ser que en pleno siglo XXI estén sucediendo estas ujú. cosas en un país como el Perú, que tiene tantas posibilidades de prosperar económicamente, ¿no? Ujú. Claro, ahora hay otra cosa, otra consulta que quiero hacerte. Básicamente es en cuanto a la historia, ¿no? Nos han enseñado de pequeños en la historia del Perú
que nosotros teníamos muchos oro, mucha riqueza y que prácticamente estábamos en el paraíso en la tierra y que vinieron los malos españoles, se llevaron todo nuestro oro y nos vulneraron y por eso es que se, se cantaba antes en el himno nacional la cerviz baja y esa cosmovisión de que el peruano oprimido, ¿no? Felizmente que ya no se canta más esa estrofa y más bien honramos el juramento al Dios de Jacob, ¿no? Pero luego, posteriormente, con sorpresa, ya de adulta, encontré pues digamos, esta segunda versión de la historia en donde nosotros tuvimos una extensión territorial grandísima desde Panamá hasta el final de Chile, en la época del virreinato, y nuestra extensión territorial fue gran parte también de Brasil. O sea, fuimos grandes y de pronto investigando veo que nosotros nunca fuimos colonia, sino un virreinato, o sea, un reino El rey del aquí Perú. Ujú. en el Perú. Entonces, esa historia que a mí me contaron, que me formaron de que los españoles eran malos, de pronto, o sea, es como resetearte todo y ¿qué pasó aquí? Entonces, yo veo que, por un lado, hay una narrativa de victimismo, de exacerbar el indigenismo, ¿no? Para decir somos los oprimidos, somos los maltratados. Y por el otro lado, pues está esta historia de que nosotros fuimos grandes, fuimos el país más grande de América del Sur, fuimos hegemónicos. Entonces, ante estas dos versiones, yo sinceramente elijo creer por aquella que enaltece mi identidad, por aquella que me hace pensar que soy grande, que soy heredera de una historia rica, milenaria, sí, del imperio incaico, pero también enriquecida con el alcance que tuvo en el virreinato. ¿Qué lectura podemos tener, Enrique, para conciliar ambas versiones, aquellas en las que nos formamos y aquellas que ahora estamos descubriendo el camino? Porque al final lo que queremos es saber la verdad, ¿no? Saber de qué es realmente lo que pasó en nuestra historia. ¿Cómo conciliar ambas versiones, a pesar de que hemos sido formados justamente con esta idea de que los españoles eran los malos y que nos saquearon todo? ¿Cómo conciliar esto como sociedad? Porque hay una diferencia bien marcada en ambas corrientes, ¿no? Sí, no, efectivamente, yo pienso primero como un consejo es profundizar en la historia y dejar de lado la ideología y profundizar qué pasó en nuestro país. Y ahí vamos a descubrir. José Antonio del Busto define muy bien, él dice, somos herederos de los vencedores y de los vencidos. Bien, o sea, eh, somos herederos de ambos imperios, el imperio incaico, el imperio español. Si los españoles no hubiesen recibido el apoyo de tantos pueblos sojuzgados por los incas, no hubiesen podido prevalecer en la conquista. O sea, Tanto tiempo, claro. no es que los pobladores de esos territorios estuvieran en el paraíso, si no, no Ujú, hubieran apoyado y aplaudido la llegada de los españoles. Y ujú, luego es verdad que es por un lado, una empresa de conquista, pero al mismo tiempo evangelizadora. ujú. Y aquí se fundaron monasterios, se fundaron universidades, se construyeron Universidades, claro. iglesias, y hubo ni los incas pudieron conquistar la Amazonía, ni los conquistadores españoles. Fueron los misioneros los que llegaron Allá. ese mensaje Ujú, y van a todos los pueblos andinos. Mira, si la religión hubiese sido una imposición, cuando se hubiese producido la independencia, entonces, si hubiese sido una imposición de los españoles, se hubiesen quitado todas las cruces de todos los cerros y no fue ujú, así. ujú, Son los mismos pobladores y en ese mestizaje que se identifican con esa cultura, con ese mensaje cristiano. ujú, Entonces, cuando se produce la independencia, se trata de hacer esta ruptura por prevalecer
valores republicanos de desdeñar los valores virreinales. Entonces, es ahí donde se rompe y se trata de ocultar lo que pasó por 3 siglos aquí y con los movimientos indigenistas aún más. Pero, Ujú, como tú bien has dicho, el Perú ha sido un reino, un virreinato, un imperio grande que, a pesar, como tú dices, ¿no? Se nos ha dicho que somos un país rico en recursos naturales, es verdad, pero al mismo tiempo muy agreste, muy difícil. Los Andes es un territorio muy difícil de penetrar y luego tenemos la Amazonía. La ujú, costa es un desierto, pero gracias a ese ingenio, gracias a esa creatividad, se ha ido conquistando el desierto, los Andes y la Amazonía, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? ujú. Luis, ¿cómo entender la batalla de Ayacucho en este contexto? Porque se sabe que en ambos bandos habían peruanos y habían, más que todo del lado realista, ¿no? El lado español, habían, dicen, mucho más indígenas y peruanos que luchaban porque querían seguir perteneciendo a la corona española, y más bien del lado patriota, del lado peruano, habían pues gente que venía de Chile, hasta ingleses, argentinos, de otros países. Entonces, ¿cómo leer? Porque honestamente en este punto, claro, tienes que honrar esta fecha muy importante, que también es Día del Ejército y todo, pero ¿cómo entender, internalizar nosotros la batalla? Porque por un lado, pues, muchos quisieron continuar siendo parte de España, y por otro lado, esta independencia al principio y la primera etapa de nuestra república no fue positiva en cuanto a la unidad y el desarrollo económico del Perú. Al contrario, nuestro PBI, digamos, decreció, ¿no? Ujú. Entonces éramos mucho más prósperos y mucho más pujantes cuando éramos parte del virreinato, no éramos parte del Reino de España. Entonces, ¿cómo entenderlo ahora? ¿Cómo conciliar ambas versiones? Porque yo quisiera Bien. que quienes nos ven puedan honrar sí esa fecha, pero no desde el chauvinismo recalcitrante, sino de una historia conciliadora que una ambas versiones, ambas visiones, ¿no? Muy bien, sí. Eh, A ver, yo cito a historiadores como don José Agustín de la Puente, que él dice que el proceso independiente es una guerra civil, es decir, hay una fractura en la sociedad peruana a favor del régimen político realista y otros a favor del régimen político independentista. Y se da en la práctica, como tú has mencionado, en la batalla de Ayacucho, donde tienes a un Ramón Castilla en el ejército independentista y a su hermano Leandro Castilla en el ejército realista. Ambos se encuentran luego de la batalla en un hospital que se implementó en Huamanga y Leandro decide continuar su vida en España, Wow. habiendo los dos nacido en territorio peruano. Entonces, en ese momento hay esta fractura en la sociedad peruana que podemos decir que ambas con sus argumentos respetables, pero hay una parte de peruanos nacidos en este territorio a favor de la independencia. No es que sea una independencia como se ha tratado también de vender, otorgada, concedida, sino lograda por Lograda. peruanos como el Ujú, valeroso José Olaya, ¿no? ujú, Que prefirió morir antes que delatar a los patriotas. ujú, Entonces, los valores que animan el movimiento independentista son valores de nosotros somos los que vamos a determinar nuestros destinos, los nacidos en ese territorio. Y ujú, el Perú, que ya había nacido con ese encuentro de España y los incas en Cajamarca, y se va consolidando en este mestizaje, pasa de un régimen político realista dependiente de España a un régimen independentista que se decanta en la República, pero son los mismos digamos, habitantes
que van a continuar con las mismas casi estructuras que tenía el virreinato. Las ordenanzas, por ejemplo, militares de Carlos III se mantienen en el ejército muy entrado del siglo XIX. Y así las estructuras de justicia y las Todas instituciones esas políticas. instituciones sólidas. Claro, los Entonces, grandes hospitales también fueron construidos, ¿no es cierto?, durante el virreinato, así que hay muchas cosas positivas por destacar, ¿no? Definitivamente. definitivamente. Y hay que entender siempre la historia de acuerdo al contexto donde se realizan los hechos. No vamos a pretender juzgar con los valores del siglo XXI los valores que se están viviendo en el principio del siglo XIX. Claro, claro, era otro contexto. Luis, nos comentabas que tenías un reconocimiento, me parece que el CAEN te va a hacer un reconocimiento. Cuéntanos un poquito de eso para la población que ahora te va a escuchar, que te está Sí, escuchando a bueno, través de... el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tenía la generosidad de otorgarme un reconocimiento por la iniciativa que vengo trabajando desde hace 2 años, que se llama Resistimos con Esperanza. Es una iniciativa que trata de preservar la memoria histórica de lo que sucedió en el Perú entre los años 80 y 2000, la época del terrorismo, Ujú, tratando de rescatar testimonios de personas que sufrieron aquella época, pero con un mensaje de esperanza. ujú, Mira, no ha habido hecho tan dramático, tan nefasto en la historia del Perú del siglo XX que el terrorismo, que las ujú. acciones violentas de Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, en esta época de oscuridad, hay historias realmente heroicas. Como tú decías, son los que hemos vivido esa época, no solo vivimos, sino sobrevivimos a esa época. Y Ujú, hay historias realmente destacables, héroes, heroínas, que vemos que han estado en el anonimato. Y entonces estamos haciendo cortometrajes de esos testimonios. Hemos hecho ya 15 cortometrajes y este 2026 queremos hacer otras actividades también que puedan dar a conocer estas historias de resiliencia y esperanza. ujú. Luis, para quienes quieran sumarse o contribuir a difundir tus videos, me parece que hay un canal en YouTube Sí. que tiene ahí los videos. Cuéntanos un poquito a través de qué medios se pueden contactar contigo, con la organización, para que puedan sumarse a esta gran iniciativa. Sí, estamos en la página web resistimos.pe. Ahí tienen Ujú, los cortometrajes y también las noticias. El canal en YouTube se llama Resistimos con Esperanza. Y también en TikTok tenemos extractos de estos videos que nos ha ido muy bien en la difusión, más de 1,5 millones de reproducciones de estos cortos en TikTok. Y estamos yendo también a universidades, colegios pueden escribirnos para poder llevar estos testimonios de esperanza realmente en estos tiempos de horror, ¿no? y difundir esto en los colegios y universidades. Qué importante labor patriota que vienes haciendo. Y para ir terminando, ¿de qué manera ha impactado en ti el estudiar, el ser formado en el CAEN y de qué manera pues puede sumar también a quienes queremos contribuir aún más con este fortalecimiento cívico y patriota para la formación de los jóvenes y de los niños, ¿no? O sea, la formación de toda la población que viene pues construyendo un presente y un futuro, ¿no? Sí, bueno, todo peruano puede contribuir con el país desde donde está, cumpliendo con sus deberes. Tengo el honor de ser oficial de reserva del ejército, de vestir un uniforme y amar al Perú desde esa perspectiva, ¿no? Que me ha Ujú, podido otorgar el ejército con esa instrucción militar, últimamente en la Escuela Superior de Guerra. El ejército está unido a la historia del Perú desde sus inicios. Ahora, ujú, mientras conversamos, hay personal del servicio militar en los puestos fronterizos, cuidando nuestras fronteras. Nuestro homenaje siempre permanente a todos ellos en el BRAEM, en las zonas de ujú. emergencia.
y cuando con las nuevas funciones que tiene el ejército y las Fuerzas Armadas en caso de desastres naturales, Ujú. es realmente muy importante que la sociedad sepa que que las Fuerzas Armadas están en permanente preparación para cumplir con la misión que le da la Constitución. Si no tenemos unas Fuerzas Armadas preparadas profesionalmente, nuestra democracia va a ser amenazada rápidamente, ¿no? Por supuesto, nuestra capacidad disuasiva tiene que ser fortalecida y renovada, Dios mediante, con la adquisición de los aviones caza y también con estos tanques que están viniendo ahora, se sabe, con el convenio con Corea del Sur, pero bueno, eso sí va a ser materia de entrevista. Pero para terminar, Luis, yo quisiera que nos des un mensaje ya que estamos a puertas de las fiestas navideñas, de fin de año. ¿Qué mensaje le darías a toda la población peruana, pero más que todo a los jóvenes que van a votar por primera vez en el 2026, y cómo hacer para conciliar este sentimiento, este compromiso de identidad patriota, de identidad nacional, para tomar decisiones siempre buscando lo mejor para el Perú, buscando lo mejor para nuestra patria. Bueno, las fiestas navideñas siempre buscan lo más tierno, ¿no? Del mensaje cristiano, ¿no? La familia unida, protegiendo pues al recién nacido, ¿no? Que en este es Jesús, y esa representación de la familia es muy importante, ¿no? En nuestra sociedad debe proteger las autoridades, las leyes deben proteger a la familia. Si la familia está amenazada, la sociedad va directa al abismo. Y para la votación que viene en abril próximamente, yo diría, recomendaría, vean las obras de los candidatos, su Ujú, trayectoria, qué han aportado a la sociedad. Y con ujú, ese conocimiento, esa información, decían su voto. O sea, eh, ujú, puede el candidato no ser tan elocuente, tan carismático, pero ¿cuáles son sus obras? Yo ujú. creo que ese sería un mensaje para que el público que nos ve decida su voto, ¿no? Es difícil discernir entre quién tiene un buen corazón o un mal corazón, o quién tiene motivaciones patriotas y quién tiene motivaciones personales. Pero yo creo que, como dicen, ¿no? Por los frutos se les conocerá, y definitivamente ahí tenemos que estar todos muy atentos, porque de esa decisión depende el compromiso de nuestro crecimiento o de nuestro atraso durante 5 años. Así que ahí hay una tarea muy importante por hacer. Finalmente, tu mensaje patriota para los jóvenes, querido Luis. Bueno, todos tenemos en nuestra vida que es, digamos, no, tenemos un tiempo de vida, no sabemos cuándo vamos a rendir cuenta a Dios, ¿m? Pero que esa vida tenga un propósito, un objetivo Ujú, que, que, que trascienda, ¿no? No digo yo, pues, espectacularmente o en los medios, ¿no? Sino es esa huella que vamos a dejar en las personas con quienes tratamos, ujú, nuestras familias, ujú, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, que eso sea lo importante, ¿no? Que pensemos en que cada día que vivamos es un valor que no lo podemos desperdiciar. La vida es un valor que no lo podemos desperdiciar. Y ahora que pues, que estamos hablando de este contexto de hacer patria, el Perú, el país, está llamado a ser un país grande, próspero, referente, pero depende de cada uno de nosotros, ¿no? ujú. Y todos somos seres imperfectos, no, nadie aquí es perfecto, pero depende mucho del esfuerzo que pongamos, ¿no? En vencer esas imperfecciones para poder dejar un mejor país a los que vengan detrás. Un legado, ¿verdad? Ujú. Así es. Muchas gracias, Luis, por tu aporte, por tu alcance. Este ha sido un programa importante en la Coordinadora Republicana, a través de Conversando con Mariela Bianchi, y esperamos haber contribuido un poquito más a lo que es el concepto de la formación patriota y la identidad nacional, y el compromiso que todos tenemos que tener
por el desarrollo de nuestro amado Perú. Muy buenas noches.